Este es el enterizo que vamos a realizar hoy, para lo cual debemos tener lo que es el básico de blusa y el básico de pantalón, ¿sí? Tanto delanteros como posteriores, en la forma en que ustedes los desarrollen. ¿Listo? Voy a dejar por acá la fotico y vamos a ir trabajando. Como siempre es larga el atuendo, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando primero delantero y después posterior. El desarrollo es práctico, es sencillo, lo pueden hacer ustedes con cualquier molde que tengan de básicos. Lo importante es tener en cuenta, uno, el tipo de prenda. Si vamos a hacer un enterizo, que su bota es amplia, que lo podemos llamar palazo. Sí, algunas personas llaman esta bota bota elefante, aunque es mucho más ancha que esta, pero tiene similitud caída. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de entrar a tocar moldería como tal? Uno, que es una prenda, ¿cierto? Que es bien desahogada de tiro. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque nuestros básicos normalmente son al cuerpo. Em, de la parte de la cintura va más bien suelta, el cinturón es el que nos va a recoger o nos va a entallar. ¿Cómo nos damos cuenta? Quienes tienen la imagen del, de la ficha de la oferta pueden ver que él presenta unas arrugas en esta zona, ¿sí? Y eso es porque el fajón que tiene lo recoge. Podemos dejarlo solo con, digamos que el fajón lo recoja, o en su defecto, si alguien quiere, internamente le pone un elástico que recoge. Nos daría el mismo efecto y el molde bien nos queda para las dos opciones, ¿vale? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar lo que es nuestro básico delantero de blusa, todo el borde. Le vamos a pasar las líneas que tengamos. En este caso yo tengo dos pinzas marcadas, la de costado y la de centro. Le voy a marcar las dos. ¿Listo? Entonces vamos a marcar la línea. Eh, de pronto, si una de las chicas me dice, o de quienes estamos conectadas, que no tiene la línea de costado, no pasa nada, que nos va a quedar una diferencia por cintura, porque el bustiero, el corpiño, tiene la pinza de centro y el pantalón no la tiene, no se preocupe. Listo, eso no nos afecta en el desarrollo. Ya les digo si la tuvieran y en este caso que no la tienen, cómo lo solucionamos. ¿Listo? Tenemos ya pasado nuestro básico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar, vamos a coger nuestro pantalón y lo vamos a unir. ¿Listo? Tal cual, acá en esta parte. ¿Vale? Tal cual así lo vamos a unir. Listo. ¿Qué vamos a hacer que es importante? Sí, le vamos a marcar nuestras líneas de cadera y la línea de aplome. ¿Listo? ¿Por qué la vamos a marcar? Porque la parte de arriba de la blusa tiene que tener el aplome, ¿cierto? Y el aplome entre blusa y pantalón, quien lo manda es el pantalón siempre, ¿sí? Para que no nos vaya a quedar torcido. ¿Listo, chicas? Entonces, ya desde este punto, aquí tenemos una diferencia, ¿cierto? Si la logramos ver, esa diferencia es esta pinza. Entonces, no se me van a angustiar y a preocupar por eso. Sí necesito que me confirmen si están viendo bien, si es visible. ¿Listo? Bien sea por el chat o me dicen para activarles el micrófono.
Listo. Una vez tenemos acá nuestro delantero, ¿cierto? Vamos con uno, ajuste de tiro, ¿cierto? Porque si nosotros dejamos este tiro y nos vamos a sentar, yo creo que más de una nos ha pasado, ¿cierto? Nos va a tirar la prenda, nos vamos a sentir incómodas. Entonces, uno es, vamos a modificar el tiro. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Muchas personas se me asustan en este punto y no, es la cosa más sencilla del mundo. Miren, vamos a empezar. Recuerden que aquí no vamos a tener costuras todavía ni nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuadrar. Ustedes cogen la regla bien escuadradito. ¿Listo? ¿Sí? Y vamos a escuadrar. Vamos a trazar una línea. Yo se las voy a hacer pespunteada para que no nos afecte. ¿Listo? Escuadramos. Y con el mismo molde básico. Les voy a explicar en qué consiste, ¿sí? Lo que vayamos a bajar, lo vamos a tomar, o sea, el tiro siempre lo vamos a poner a correr por esa línea, ¿listo? ¿Por qué se los explico así? Porque ya me ha pasado que yo digo, bueno, en este caso vamos a bajar 5 centímetros de tiro, ¿cierto? Para darle el desahogo. Y me lo bajan de esta manera, aquí. Entonces, ¿por qué la importancia? Porque esto que me va a hacer falta, literalmente me va a hacer falta y me va a tirar. ¿Listo? Entonces son esos tiros que sentimos que la entrepierna como que, ajá, me hizo falta tela. Y sí, me hizo falta esta tela, que pueden ser 2 centímetros perfectamente. Entonces nos va a afectar. ¿Qué vamos a hacer? De aquí vamos a bajar, ¿sí? 5 centímetros. ¿Listo? Sí, 5 centímetros. Entonces vamos a coger, medimos 5 centímetros. ¿Listo? Ponemos el molde. ¿Y qué hacemos? Marcamos nuevamente nuestro tiro, mira, empalmando, porque esta curva nunca debe desaparecer, ¿vale? Igual las curvas de los tiros delanteros deben ser más bien planas, ¿sí? O sea, que esta curva no sea tan profunda. Y entre más larga el tiro, o sea, entre más abajo esa curva, más recta debe ser. ¿Listo? Entonces, nos paramos ahí. Ese es nuestro nuevo tiro. ¿Listo? Ya lo estamos alargando. Ahora, vamos a seguir con la pierna, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra bota. Esa bota es una bota amplia. ¿Cuánto le vamos a dar a esa bota? 50 centímetros. ¿Listo? Quien la quiere más angosta, la da más angosta. Quien la quiere más ancha, la da más ancha. Este es nuestro delantero. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a medir, yo se las voy a colocar acá. Vamos a medir cuarta de bota menos 1 centímetro. ¿Listo? Y hacia acá la cuarta de bota menos 1 centímetro. Tal cual. Sí, hacia los dos lados. Entonces cogemos y medimos. Yo les voy a marcar acá porque el largo del papel, el largo del pantalón me sale más largo. Entonces lo voy a hacer acá, bueno, más arribita, hasta ahí para que ustedes puedan observar. Listo, escuadramos nuestra línea de bota, tomamos la medida, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Vamos a mirar lo siguiente, este es un truquito. Según la curva que tenemos de entrepierna en nuestro pantalón, nosotros nos podemos parar acá y girar de esta manera, ¿sí? Esa es una forma. Dos, si nuestra curva es muy entrada, no nos va a servir porque nos va a botar es un pico hacia afuera, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Escuadramos dónde nos queda esa medida, ¿cierto? Vamos a escuadrar hasta un poquito más arriba de la línea de rodilla y simplemente empalmamos. Curva de tiro con la línea de entrepierna. ¿Listo? Y tenemos nuestra nueva línea de entrepierna, ¿vale? Ahora, vamos por el otro lado, que es el costado. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la misma medida, ¿cierto? En la bota.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos subiendo por nuestra cadera. Entonces, aquí tenemos la diferencia ya de 3 metros, que es la pinza. Lo vamos a usar del desahogo, ¿cierto? En el diseño vemos que él queda suelto, queda amplio. Entonces, como él va a quedar suelto, lo primero que vamos a hacer es que esta pinza no la vamos a tener en cuenta. ¿Listo? No vamos a tener en cuenta la pinza. ¿Por qué? Porque la vamos a usar de desahogo. Entonces, ¿qué nos hace falta darle desahogo en la cadera? En el pantalón, a la cadera. Ya le estamos dando 3 centímetros en cintura, nos falta la cadera. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar? Miren, ustedes antes de dar un desahogo vamos a hacer lo siguiente. Ustedes cogen una regla larga y separan en la cintura y separan en la bota. Y analizan la línea, ¿sí? En este caso, a mí me está quedando un desahogo. ¿Listo? ¿De cuánto es ese desahogo que me está quedando? Me puede quedar de 1,5, de 2. ¿Sí? Sin embargo, no me voy a confiar. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre la cadera, sobre la línea de la cadera, ¿cierto? Vamos a sacar los mismos 3 centímetros que tenemos arriba. ¿Listo? Le sacamos. Perdón, voy a ponerla aquí hacia allá. 3 centímetros. ¿Sí me ven ahí? Sí, no. Vamos a hacer más grande ese número. 3 centímetros, ¿cierto? Vamos a sacar. ¿De dónde? De nuestra línea de cadera hacia afuera. ¿Y qué hacemos? En este caso, sí vamos a unir en línea recta nuestra bota con la cadera, porque así no lo está botando el diseño. Y usamos el moldecito, nuestro básico, para unir esa curva. ¿Listo? Ahora que si la curva me queda más pronunciada, más suelta, pues utilizamos una regla. No pasa nada. ¿Listo? Ya tenemos nuestro pantalón con sus desahogos y más. Vamos con la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba, ustedes siempre han visto que nosotros necesitamos un desahogo en todos los enterizos, sobre todo en la parte de atrás de la cola, ¿cierto? Porque si nos sentamos y no le damos ese desahogo, ¿qué pasa? Lo que comúnmente decimos, se nos mete el pantalón, nos incomoda, nos tira, ¿sí? Mejor me quedo de pie. Entonces, en este básico, que es el manejo, aquí al costado tenemos una pinza, ¿sí? Esta es de 3 centímetros, la que ustedes tengan. Normalmente se debe manejar 3 centímetros. ¿Por qué? Porque ese es el desahogo que le vamos a dar en la espalda entre el corpiño y el pantalón, ¿cierto? Si nosotros le damos esos 3 desahogos, le puedo explicar acá mientras llegamos al posterior, ¿listo? Si nosotros damos esos 3 centímetros de desahogo que viene siendo esta distancia, ¿cierto? Aquí al costado se nos aumenta. Si yo se los quito al posterior, al delantero, perdón, si yo le llego a cerrar esta pinza al delantero, no les va a casar el costado del delantero con el posterior. Por lo tanto, vamos a dejarlo. ¿Listo? Esta pinza la vamos a dejar. Entonces, ya tenemos un desahogo en la cintura. ¿Dónde nos falta ese desahogo? Arriba en el busto, ¿sí? Sin embargo, ese desahogo es mínimo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si nosotros acá le damos mucho desahogo, ¿qué va a pasar? Pues nos va a quedar una bolsa, ¿sí? Muy grande. Y la sisa nos va a quedar muy escotada. Entonces le vamos a dar un desahogo mínimo de ¿cuánto? De 1 centímetro, ¿sí? Entonces vamos a sacar para ese desahogo 1 centímetro. ¿Listo? 1 centímetro es lo que vamos a sacar. Vamos a omitir, digamos, acá la parte de la forma que tiene la pinza, porque aquí ya lo estamos tomando como un desahogo. Entonces marcamos, sacamos acá nuestro centímetro. Para quienes lo quieran sacar de forma recto, que no se nos mueva ni nada, simplemente escuadran por la línea de centro 1 centímetro y lo vamos a unir en línea recta. ¿Listo? Lo unimos en línea recta. Y ahí tenemos nuestro costado, ¿vale? Esta sisa, por ser básico, ella es muy pegada, ¿cierto? O sea, esta sisa viene acá bastante pegadita.
y viene, pues es básico, obviamente el molde está acá. ¿Qué tenemos que hacer? Centrar ese hombro y escotarlo un poco, ¿sí? Un poco es un poco, porque normalmente ustedes saben que nosotras como mujeres, si no nos queremos poner nada debajo, que no se nos vea el gordito, que no se me vea el brasier, que no se me... Entonces, esto siempre tiene un escote profundo. Si nosotros miramos el pezón de la modelo, podría estar en esta altura, lo que quiere decir que esa sisa está casi que por debajo del pezón. ¿Listo? Entonces está demasiado escotado. Vamos nosotros a hacerlo un poco más alto. Entonces, ¿cuánto le vamos a bajar? 2,5. ¿Listo? Entonces vamos a bajar 2,5. ¿Listo? 2,5 vamos a bajar. Y marcamos ahí nuestro 2,5. Vamos con el hombro. En la foto vemos que el hombro está centrado. Eso no hay ningún inconveniente. Nuestra línea guía siempre tiene que ser centro de hombro, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros desarrollamos diseños. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Si es una foto como este caso, ¿sí? Uno llega y le dibuja sobre la foto. Dice, bueno, este es el hombro. Este hombro veo que si esta es la mitad, está más hacia el escote, ¿cierto? Si yo trazo la línea y veo que en la foto está más hacia el hombro, pues es de la mitad hacia el hombro. Esas son las formas básicas como de guiarse. ¿Listo? Sin embargo, este lo vamos a centrar, que nos quede bien centradito. ¿Listo? Para que no nos vaya a quedar muy cerrado en el escote. Igual no queda tan abierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a ubicar la mitad del hombro. Mitad del hombro. Voy a bajar un poquito de papel. Mitad de hombro. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Ese hombro se ve que es bastante delgado. Vamos a dejarlo de 4 centímetros. ¿Qué hacemos? 2 centímetros hacia cada lado. ¿Listo? 2 hacia el escote, 2 hacia el hombro. ¿Listo? Que se ve que el escote, para trazar las líneas, el escote está muy cerca a la B de la clavícula, ¿sí? O sea, muy precisa la medida. Entonces no le bajemos mucho, vamos a bajarle proporcional. Entonces, ¿cuánto le vamos a bajar? 2 centímetros también. ¿Listo? Vamos a bajar 2 centímetros. ¿Listo? Ya teniendo eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar las curvas. ¿Listo? La curva de sisa y la curva de Scott. Me extravió. Bueno, vamos a usar entonces acá. Listo, nuestro escote. Como no le estamos bajando tanto, él no se ve tan redondo, se ve un poquito más ovalado. ¿Listo? Y con la sisa hacemos lo mismo. Entonces nos venimos. ¿Qué es importante tener en cuenta? No vamos a trazar una curva que nos cierre la sisa. Si nosotros vemos en el diseño, sí, y eso es importante tenerlo en cuenta, es una sisa más alargada, ¿sí? ¿Cómo logramos las sisas alargadas? No las mandamos de forma que se vayan a unir de una en una sola recta, no. Les vamos a dar profundidad hacia el delantero, ¿sí? De esta manera, y ahí sí nos empezamos a meter, ¿vale? Entonces, quienes tengan las reglas de sisas, les queda súper bien. Sin embargo, tienen que tener en cuenta acá en esta zona que siempre debemos venirnos en paralelo al hombro. ¿Por qué? Sucede mucho que a veces en este diseño las traemos de esta manera. Aquí con la misma. Sí, las traemos aquí en diagonal. Si yo le uno la espalda en este mismo punto, miren cómo me queda. Un pico. ¿Quién va a sesgar eso? Eso es difícil, estéticamente se ve feo. ¿Listo? Entonces sí les aconsejo que inicien las curvas en paralelo al hombro. ¿Listo? Ok. Entonces, ya una vez tengamos nuestra línea de sisa y nuestro escote, ¿listo? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el bajante, ¿cierto? Em, no sé quiénes de las que estamos conectadas ya hayan trabajado martingala, ¿sí? El martingala normalmente, ustedes saben que es una piecita em,
que se corta adicional y uno hace la abertura y la monta, ¿sí? En este caso, lo vamos a hacer de la misma forma, ¿sí? De la misma manera, no digamos que no tiene alteración. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Obviamente que como esto es un corte, no va al doblez, pues tenemos que aumentar costuras. Es lo único que vamos a tener en cuenta. Entonces, ya en este punto, veo que me preguntan, en la parte de la sisa se hace pinza correctiva, ¿sí? Con este básico que tengo, o sea, digamos que manejo, el hecho de hacerle esta pinza al costado y ya tener esta sisa es muy precisa, ¿sí? O sea, es muy pegadita. Ahora bien, si es una sobremedida, que es normal, y la persona tiene mucho gusto y es angosta de espalda, esas cosas suelen suceder muchísimo. Casi siempre las niñas que tienen mucho gusto son súper angostas de espalda. ¿Qué hacemos? Hacemos la pinza correctiva, ¿sí? Entonces, tomamos, ¿sí? Nuestro punto de altura de busto y simplemente marcamos una pinza. ¿De cuánto esa pinza? ¿Cierto? Como les digo, si la persona tiene mucho busto, vamos a hacer una pinza correctiva de 2 centímetros. Entonces, de 2 centímetros es la pinza correctiva para quienes tienen busto. ¿Listo? Para quienes no tienen busto, no la hagan. ¿Listo? No la hagan. ¿Dónde va a morir esa pinza? ¿Sí? Porque eso solemos muchas veces complicarnos con eso. No pasa nada. Si en su defecto esa es al doblar el papel no sale, digamos, se nos hace una bolsa grande, déjenla morir. Es decir, la van a llevar. Acá es donde finaliza el papel. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Ahí la finalizan. O sea, ustedes cogen esta esquina del papel y doblan y después doblan la pinza y la sellan. Esta parte se va a girar un poco, ¿sí? Es normal. Si ustedes la giran y después le vuelven a dar la tela acá, no estamos haciendo nada. Estamos pasando la bolsa que se nos hace a la sisa al escote, ¿sí? Las pinzas correctivas son para eliminar bolsas, ¿vale? Entonces vamos con martingala. Es importante y bueno, de forma especial lo hago y siempre les recalco a todas las chicas, mujeres y demás personas que trabajan en costura que tengamos un poco de estética. No sé si a alguna le ha pasado, me pueden comentar, que a veces los cierres nos quedan muy abajo, ¿cierto? Entonces pasa que se tiende a hacer una bolsa que cuando el cierre termina acá genera es un bulto que es súper incómodo. Y eso suele suceder porque no estamos tomando, digamos, una medida estética. ¿Qué es una medida estética? Que desde la cintura hacia abajo sea proporcional. Entonces, en mi caso particular, más de 15 centímetros no le doy, ni a un cierre, ni a una abertura, ni a un martingala en la parte de adelante, ¿sí? Más de 15 no le damos. Eso en el caso de un pantalón pegado que tiene pretina, que tiene grapa. Cuando las prendas son desahogadas, máximo 12 centímetros, máximo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso se va a ver largo, se ve de alguna forma, pues no tan estético, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener en cuenta? Para hacer nuestro martingala, ¿sí? Vamos a bajar los 12 centímetros. ¿Listo? 12 centímetros. Vamos a marcar ahí un piquetico. ¿Listo? ¿Qué vamos a medir? Entonces, de acá de nuestro nuevo escote hasta donde viene nuestro punto de los 12 centímetros, medimos el largo, ¿vale? Que ese largo nos da, que ese largo en este caso nos da 43 centímetros, ¿listo? Entonces, 43 centímetros más 2 que le vamos a dar, 45, más uno de costura en la parte de arriba, 46. Este sí, ya de forma automática sale con costuras porque es una pieza. ¿Listo?
Entonces tenemos aquí 46 centímetros. Listo, que va a ser nuestra pieza de bajante o martingala. De ancho, ¿cuánto le vamos a dar? Normalmente monta 3 centímetros un bajante. Eso es el estándar, ¿sí? Entonces, si monta 3, le vamos a dar el doble de esa medida más 2 de costura, ¿sí? Si monta 2,5, le damos el doble más los 2 de costura. Listo, entonces vamos a hacerlo con el estándar que son 3 centímetros. 3 centímetros, eso quiere decir que serían 3 más 3 del doblez más 2 nos da un total de 8 centímetros, ¿sí? Entonces estamos hablando que nuestro ancho es de 8 centímetros. Bueno, vamos a usarle aquí el metro. 8 centímetros. Listo, escuadramos. Vamos a escuadrar acá y escuadramos acá. ¿Listo? Entonces, este es nuestro bajante. Que va por 2 veces. Y este tiene costura. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Este ya tiene costura. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos queda? Definir nuestro largo de pantalón. Entonces, ese sí, desde la cintura, el largo que quiera. Que es tipo culot, es decir, que nos queda a la mitad de pantorrilla. Vamos con este metro. ¿Listo? Bueno, a mí acá me queda de 59, casi 60. ¿Sí? Ustedes ya le dan el largo que desean. ¿Listo? Le vamos a dar el largo que deseamos. ¿Qué nos queda ahora en la parte del desarrollo? Aumentar costuras. ¿Listo? Vamos a aumentar costura. Entonces vamos a decir que yo acá a este largo de pantalón, em, más o menos son 75 centímetros a mitad de pantorrilla, ¿sí? Que este es el largo de pantalón. ¿De dónde lo estamos tomando? De la cintura hasta la bota, que este es el largo de pantalón. ¿Listo? Les voy a dar, digamos, una recomendación. Cuando ustedes trabajen la sobremedida y hagan esto de pronto sobre una sobremedida, a veces uno acostumbra a tomar el largo desde el hombro, ¿sí? Resulta que acá pasan muchas cosas, porque la persona puede ser, tiene mucho busto y muy corta de espalda, ¿cierto? Entonces se nos van las bolsas muy grandes. Resulta que muchas veces ese largo nos lo come arriba la blusa y nos va a quedar corto el pantalón. Entonces siempre les aconsejo, los largos siempre tómenlos desde la cintura hacia abajo, sobre el cuerpo de la persona. ¿Listo? Sobre los maniquís también o sobre las modelos, si ustedes trabajan de forma industrial. Siempre es mejor de la cintura hacia abajo. Una cosa es el talle y por eso se toma la medida, que es desde el nacimiento del hombro con cuello hasta la cintura y de aquí hacia abajo el largo del pantalón. ¿Listo? Bueno, ya lo tenemos listo en este punto, ¿sí? Ahora vamos a dar costuras. Resulta que lo estamos trabajando en sobremedida, ¿sí? En sobremedida hay muchas personas que dejan los 2 centímetros. Por si alguna cosa, pues tienen para soltar. Aún así tengan el molde ya bien adiestrado, lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a dejar 1 centímetro. Entonces, de forma industrial se dejan 0,75. ¿Por qué se dejan 0,75? Porque es lo que consume una fileteadora con punta de seguridad. En la sobremedida dejamos 1 porque muchas veces lo hacemos es con plana y después filete. ¿Listo? Entonces vamos a ir aumentando la costura. De costados, ¿cierto? Vamos a sacar 1 centímetro. Entonces cogemos y vamos marcándole ese centímetro. Parejito a todo.
Vamos a aumentar ese centímetro. Listo. Bueno, en la sisa y escote sucede algo. Em, lo quiero sesgar, ¿sí? Porque no le quiero colocar vista. Sí, pues no sé, todas las razones, por qué se sale, por qué tengo que poner el interlón, porque queda acartonada, por los motivos que sea. Si le vamos a poner sesgo, no aumentamos costura en sisa y escote. ¿Listo? Si les vamos a sacar vista, sí aumentamos costura. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a decir que sí le vamos a poner vista. Entonces, vamos a ir aumentando la costura. También 1 centímetro, ¿listo? Recuerden que para quienes le van a hacer la pinza correctiva, la tienen que realizar primero, corrigen la línea, la curva y ahí sí aumentamos costura. ¿Listo? Lo mismo va a pasar acá en el escote. Le aumentamos costura. En el hombro, eh, la profesora Paula Acevedo siempre lo maneja así. No tocamos. Aquí no aumentamos costura. No. ¿Por qué? Porque yo aprovecho siempre las costuras, en los aumentos de costura para hacer traslado de hombro. ¿Listo? Entonces, si al delantero no le aumentamos, al posterior le vamos a aumentar la costura al delantero, lo que quiere decir que automáticamente yo le estoy dando una caída de hombro. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, venimos a la parte de lo que es el bajante y tiro, ¿sí? Aquí es donde yo les digo que vamos a trabajar el martingala de forma que solamente nos va a afectar en la costura. Entonces, cuando nosotros hacemos martingala, siempre hacemos un cajoncito, ¿cierto? Para montar de 3. En este caso, vamos a aumentar costura justo de donde está el piquete, ¿cierto? Hacia abajo. Entonces, vamos a aumentar costura solo en esta zona. ¿Listo? Y vamos a seguir con nuestra entrepierna. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 3 centímetros, ¿cierto? Que es lo que mide el monte. Ustedes saben que uno siempre cuando tiene una camisera del centro aumenta 1,5 y roba 1,5. ¿Listo? Entonces, si yo como costura aquí y le robo 1, ese bajante me va quedando de 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a robar medio centímetro. Si yo le robo medio, me está quedando 1 de costura. Así, cuando yo monte esta pieza, ya tengo el 1,5 que me roba, más el 1,5 para el monte. Y este monte me queda bien centrado. ¿Listo? Entonces, por el piquete aumentamos costura hacia tiro. Y por ese piquete vamos a quitarle, porque esto es quitarle, ¿sí? 0,5, ¿sí? Se le quita, se le quita, 0,5. Derechito hasta arriba, ¿sí? En la misma forma. Le vamos a quitar 0,5. ¿Listo? Esto se nos pierde, porque esto se lo vamos a aumentar con el bajante. En este punto, piquetes para tener muy, muy en cuenta, por favor, no se les vaya a olvidar nunca, los hacen. Cintura, porque es la manera de comprobar cuando estemos montando el bajante que no nos va a quedar un lado más alto que el otro, ¿cierto? Y no se nos va a descuadrar. Costados en la cintura para que casemos con el posterior. ¿Por qué? Porque es una pieza muy larga y tenemos que saber, en llegado caso, si algo no nos cuadra, de cintura hacia sisa, cuál pieza está más larga o más corta, y de cintura hacia bota, cuál está más corto o más larga, en llegado caso que no verifiquemos los moldes antes de cortar. ¿Listo? Ahora bien, tenemos acá la bota, ¿cierto? Entonces, queremos una bota ancha. ¿Qué hacemos? Dibujamos nuestra línea, ¿cierto? Prolongamos y marcamos.
Bueno, quiero 3 centímetros, 4 centímetros. Ustedes bajan. En este caso es un pantalón que como es de bota ancha, es bonito que esa bota quede gruesa, o sea, el doblez quede grueso para que le dé forma. Entonces, ¿cuánto vamos a bajar de costura? 5 centímetros. ¿Listo? Vamos a bajar. Entonces, bajamos, marcamos los 5 y todas aquí sabemos que hay un truquito para eso y es doblar. Entonces, nosotros cogemos y doblamos, ¿cierto? Por donde está nuestra línea, doblamos de esta manera y recortamos. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nos quede la misma forma. Y cuando doblemos esa bota no nos comience a tirar, no nos comience de pronto a incomodar, ¿sí? A hacer todas esas cosas. Listo. Entonces aquí tenemos ya nuestro delantero, ¿vale? No lo voy a recortar aún, vamos a dejar este desarrollo para que no se nos pierda. Cualquier cosa que nos hizo falta, aquí lo tenemos. Vamos a desarrollar el posterior y luego sí los vamos a recortar para que veamos cómo quedan nuestras piezas. Listo, hasta este punto con el delantero. Entonces, ¿quién tiene de pronto alguna duda, inconveniente, incógnita? Ah, bueno, que tú quieres botonera y no martingala. ¿Quieres botonera y no martingala? Interesante pregunta. Bueno, aquí hay una pequeña cuestión y es esto, Olga, que como va enterizo, ¿cierto? La botonera la tenemos que hacer necesariamente martingala. O sea, no hay otra opción. A menos que, y es en la confección es muy tedioso, por eso casi nadie lo usa. La hacemos incluida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros la hacemos incluida, acá en este punto, ¿cierto? Para coser el tiro y hacerla incluida, tenemos que cerrar, hacer piquete, voltear y forrar una vista. No sé si alguna ha hecho la manga sastre. Es algo similar a cómo se hace la manga sastre. Entonces, la abertura de la manga sastre o la abertura en el posterior de los blazers. Por lo tanto, em, es muy tedioso en confección, ¿sí? Realmente. Y pues eso es un truco más de sobre medida, que es de la alta costura, que como es de alta costura, en esos enterizos se omite, ¿sí? Entonces es más fácil un martingala. Ahora bien, si queremos, no queremos de pronto un martingala porque el ensamble es complejo, queremos un cierre. Sencillo. La costura la llevamos hasta arriba. Entonces le aumentamos la costura de cuánto? Del centímetro. La misma costura que viene de acá del cierre, del tiro. ¿Qué tenemos que hacer en la confección? Filete, costura abierta. Hacemos lo mismo. De aquí hacia abajo 12 centímetros. Cerramos y montamos el cierrecito. Normal. ¿Listo? Entonces, según la practicidad de ustedes, según como lo quieran, hay unos cierres muy lindos, decorativos. Se puede usar perfectamente, ¿sí? No pasa nada. ¿Listo? Bueno, me dice la señora Gladys, la pinza lateral. Si su merced tiene la pinza acá lateral, simplemente la omite. Sí, o sea, no la va a cerrar, no le va a hacer absolutamente nada. La vamos a omitir, o sea, ella queda ahí. Usted simplemente la ignora, como dice uno normalmente, ¿no? Entonces, ignoramos la pinza del centro, porque aquí estamos dando el desahogo, y la pinza del lateral la ignoramos porque es el desahogo que damos normalmente en los enterizos para podernos sentar y que no se nos vaya, como uno dice comúnmente, a meter el pantalón, ¿cierto? O a tirar en la parte de la zona íntima. ¿Listo? Entonces, por eso esta pinza simplemente se omite, se omite. ¿Listo? Si en el básico de ustedes no tienen esta pinza, o ustedes no la acostumbran a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar esta pinza? Si ustedes no hacen esta pinza en su básico, a veces abren la pinza acá o en su defecto en la sisa. Entonces ahí vamos. Vamos a hacer la pinza correctiva de sisa, ¿sí? Y si tienen esta, cerramos esta pinza. ¿Y dónde lo abrimos?
la abrimos acá en el costado, ¿sí? En esa zona la vamos a abrir. ¿Listo? Ustedes cogen acá, trazan una línea hasta la altura de busto, abren, cortan el papel, cierran acá, cierran arriba y ¡fum! Automáticamente se nos genera. Que no sea más de 3 centímetros, ¿listo? La recomendación. Más de 3 centímetros, no, 3 centímetros, ¿listo? Entonces, para que ahí lo tengan siempre presente, que son 3 centímetros el ancho de esta pinza, que es el desahogo que vamos a dar en la espalda, en el posterior. ¿Listo? Bueno, Olga, entonces, vamos a dar el repasito del martingala de los 0,5. Entonces, ¿qué hacemos? Es sencillo. De la cintura hacia abajo, 12 centímetros, ¿listo? Los 12 centímetros. Esos 12 centímetros es para la abertura, para que nos sea cómodo ponerlo y demás. Entonces, de los 12 centímetros, la costura hacia el tiro es de 1 centímetro, ¿cierto? Como la hemos manejado en todo el enterizo. 1 centímetro, ¿listo? Acá del tiro. Del piquete o de la medida hacia el escote, le vamos a entrar 0,5. ¿Listo? ¿Qué es lo que le vamos a quitar por el exceso de tela que tiene ahí y que ya no nos incomoda para la costura? ¿Listo? No le quitamos más porque ya el centímetro que nos queda, ¿cierto? Es para el monte. O sea, es la costura que nos va a comer el martingala para que ya nos quede bien montado lo de los 3 centímetros de como tal del bajante o el monte. Ya en el ensamble, ustedes se van a dar cuenta es en el ensamble, porque ustedes cogen acá lo que es el tiro, lo cierran, ¿cierto? A 1 centímetro. Entonces, cuando ustedes cierran o cosen, por decirlo así, aquí al centímetro, ¿cierto? Les va a quedar un huequito, por decirlo así, un cajón de 1 centímetro, porque medio en un lado y medio en el otro nos da 1. ¿Ustedes qué hacen? Como el martingala, uno pica en diagonal el centímetro. ¿Listo? Entonces ya ahí le quedan las pestañas. 1 centímetro de pestaña, más uno que nos dio de cajón, más uno en el otro en el otro delantero, perdón, nos dan los 3 centímetros que necesitamos para el martingala, ¿vale? Listo, chicas. Entonces, estando ya en este punto, vamos con el posterior, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a guardar. Ahorita más tardecito, cuando tengamos el posterior, lo vamos a recortar, pero no esta base de información. Lo vamos a calcar y lo vamos a cortar. ¿Listo? Entonces, vamos con el posterior. Bueno, yo confío de que ya hemos medido previamente nuestros básicos. Nuestros básicos están corroborados por hombros, por cintura, ¿cierto? De largos. Entonces ellos nos deben casar. Listo. Aquí tenemos entonces lo mismo, nuestro corpiño y nuestro pantalón. ¿Qué vamos a hacer? Yo les explicaba en el delantero que nuestra línea de aplome o línea base, ¿cierto? La debe tener el pantalón. ¿Por qué? Porque si nosotros nos guiamos por la línea base de la blusa, acá en el posterior, si yo llego y centro, ¿sí? Mi blusa en esta forma y ubico el posterior en esta forma, si yo llego a cortar así, es lo que comúnmente nos pasa que, ay, se viene la costura del costado hacia adentro, se tuerce y se tuerce y se tuerce. ¿Por qué? Porque estamos cortando el aplome del pantalón en diagonal. Es lo más seguro que se va a torcer. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ustedes hagan el desarrollo, independientemente del papel, siempre van a tener en cuenta es el aplome del pantalón, ¿sí? Entonces, a mí me gusta trabajar siempre que el pantalón me quede derechito, o sea, recto en el papel. ¿Y qué vamos a girar? Vamos a girar, es nuestra blusa. Sí, es correcto, nuestro molde de blusa. ¿Listo? Entonces voy a bajar un poco. Por favor, me van confirmando que se vea bien en la pantalla, pues por lo que ya esta nos sale bastante largo el trazo. Entonces, por eso en ocasiones se trata de salir el molde. Entonces, en este caso, el posterior, ¿qué vamos a marcar primero? Vamos a marcar el pantalón, ¿sí? Porque es el que le vamos a conservar la línea de aplome.
Entonces lo van a marcar tal cual lo tienen ustedes. ¿Listo? Así, sin ninguna variación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar todas nuestras líneas guías, ¿sí? Nuestras líneas de apoyo. Y las vamos a marcar. No se les olvide que la más importante es la de aplomo. La pinza. Listo. En este caso, bueno, les voy a marcar la pinza como línea guía. Sin embargo, pues como es suelto el enterizo, recuerden que las pinzas no las estamos usando. Aquí viene lo interesante de la pinza de 3 centímetros de costado del delantero y viene la importancia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta pincita de los 3 centímetros? Bueno, ¿qué vamos a hacer en el posterior? Muy sencillo. Es el desahogo que le vamos a dar entre el posterior, entre el pantalón y la blusa, ¿cierto? Ese es el desahogo, va a ser la bolsita que nos va a servir para que no se nos vaya a templar ese enterizo. Entonces vamos a dejarle 3 centímetros de forma paralela al tiro, ¿sí? Siempre. Entonces marcamos nuestros 3 centímetros, que los marqué así, perdón. Marqué 4, 3 centímetros. Marcamos los 3 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es esto? Estos son 3 centímetros. ¿Listo? ¿Y qué hacemos? Vamos a partir de los 3, a marcar nuestra blusa. ¿Listo? ¿Cómo sabemos en qué punto colocar la blusa? Es muy sencillo. Nos vamos a guiar que sea la continuidad por del tiro, ¿sí? Entonces nosotros simplemente prolongamos la línea de tiro y allá la ponemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros la colocamos en cualquier lado vamos a tener estos inconvenientes. ¿Listo? Entonces lo mejor es la aplomamos, la acomodamos y ahí sí marcamos la blusa completamente. ¿Listo? Entonces la vamos marcando y hacemos lo mismo. Marcamos las líneas guías que tengamos. Bueno, en este caso les voy a dejar la pinza para que tengamos ahí la recordación de qué es lo que se hace con la pinza. Marcamos acá nuestra línea, marcamos nuestra pinza. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Simplemente suavizamos, unimos las dos piezas en una semicurva. ¿Listo? Y aquí ya tenemos nuestro posterior. Interesante, porque es supremamente sencillo. ¿Listo? Vamos a iniciar de la misma forma que el delantero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar, vamos a trazar la lineecita, ¿cierto? Nuestra lineecita guía, que es la que nos escuadra el tiro. ¿Listo? Pasa exactamente lo mismo, no le vamos a robar. ¿Listo? No le vamos a robar. ¿Cuánto le vamos a bajar? Vamos a bajarle los 5 centímetros, ¿cierto? 5 centímetros. ¿Por qué? Porque eso fue lo que bajamos en el delantero, 5 centímetros. Resulta, y esta es una pregunta muy común, ¿sí? Y esto lo dejo al, al gusto de cada persona. Listo, si nosotros solo bajamos el tiro, pero no lo ampliamos, ¿sí? ¿No me quedará apretado? ¿No me quedará metido? No, ¿vale? No. Si la persona tiene demasiada cola, muchísima cola, listo, le acepto. Bájenle 2, ¿sí? Mucha cola, ¿qué quiere decir? Que en el básico es la persona que nos tocó meterle acá en cintura 1,5 centímetros de pinza correctiva y yo tengo 2 pinzas en cintura, porque como tiene tanta cola, y estoy hablando cola de volumen,
¿sí? De nalga, por decirlo así, no cadera, que son dos cosas diferentes. Pues como tiene tanta cola, ¿cierto? Tengo que hacer dos pinzas, tengo que meter la pinza de entalle en centro de espalda. Entonces le voy a dar 1 centímetro. Pero si su cuerpo es promedio, es normal, no le voy a dar nada, ¿sí? Porque es que aquí, independientemente del enterizo, si es largo de tiro o no, aquí nunca se nos va a aumentar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, si nosotros lo aumentamos en esta zona, lo que vamos a lograr es que en la entrepierna tengamos mucha tela y comencemos allá a sentir como un pañal, como dicen muchas personas, es que siento un pañal. Listo, es porque esos tiros están en esta parte, los modificamos, listo. El desahogo debe ir al costado, por eso lo hacemos en esta zona. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Le bajamos los 5 y vamos a usar la misma estrategia, solamente que vamos a tener una variación, ¿sí? No lo vamos a hacer de esta forma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí esta curva, ¿sí? Que nosotros marcamos normalmente es la curva que nos marca precisamente el bulto de la cola. Como este tiro va más abajo, pues nosotros más abajo no tenemos más bulto de cola, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar que esa curva mantenga curva, pero sea más cerrada. ¿Listo? Entonces, nos podemos ayudar del mismo molde o en su defecto con una regla de las que normalmente usamos para el tiro y lo hacemos un poco más recto. ¿Listo? Más parado. Entonces, en este caso voy a usar el molde perfectamente. Y si ven, la curva ya me queda más recta. Mira, si yo hubiese usado esta, si ven todo lo que le estoy quitando. Entonces, aquí ya posiblemente si hago esto, lo que voy a hacer es que se me va a ver bolsa abajo, ¿sí? Y lo menos que queremos es eso. Por eso, digamos, cuando manejamos sudaderas, cuando manejamos leggings, cosas muy ajustadas y apretadas, para evitar que se hagan bolsas, los tiros tienden a ser muy rectos. ¿Listo? Entonces lo mismo hacemos acá. El tiro más bien recto. Entonces, esta es una curva, una semicurva, ¿listo? Para que lo tengan ahí presente. Semicurva, el tiro, para que nos quede lindo. ¿Qué hacemos en la bota? Voy a tomar aquí la referencia. ¿Listo? Vamos a escuadrar. Hay algo interesante, disculpen que se me fue. Hay algo interesante acá. Entonces, ustedes recuerdan acá en el delantero, ¿cierto? Que nosotros lo que hicimos fue tomar la cuarta de bota menos 1 centímetro. Ok, en el posterior es la cuarta de bota más 1 centímetro. ¿Por qué? Porque normalmente lo más ancho es el posterior y lo más angosto es el delantero. Eso siempre nos sale en los pantalones, en los moldes, ¿cierto? Lo tenemos que conservar. ¿Por qué debemos conservarlo? Uno, porque la línea ayuda estéticamente a que no se nos deformen cuando van subiendo hacia la cadera. ¿Listo? Sobre todo en el posterior, que no nos quedan muy metidas. Entonces, vamos hacia allá lo que es una cuarta de bota, ¿cierto? Más 1 centímetro. Y hacia allá exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, vamos a marcar, que es más o menos acá. Ustedes toman la medida. Hacemos el ejercicio como hicimos el delantero. Escuadramos. ¿Listo? Vamos a escuadrar lo necesario, ¿sí? De la rodilla hacia arriba, lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Lo más alto posible. ¿Para qué? Para que cuando nos vayamos a guiar por el molde, exacto, tengamos la línea alta y reposemos. Si ven que aquí se trata de meter, o sea, si yo pongo el tiro acá y empiezo a jugar, es hasta donde a mí
se me pierda la línea, por decirlo así, la curva, ¿listo? Si nosotros dejamos esa línea muy abajo, pues no vamos a tener como mayor soporte para saber dónde termina. ¿Listo? Entonces, en este caso es correcto. Estamos terminando y nuestra bota va recta, que es lo importante, ¿sí? No se nos va a salir, ¿no? O sea, nuestra línea va recta, nuestra entrepierna va recta y terminamos en semicurva en el tiro. ¿Listo? Hacemos lo mismo entonces en el costado. En el costado vamos a escuadrar esa línea, ¿vale? Y también la vamos a llevar un poco más arriba de lo que es la rodilla. ¿Listo? Ahí la llevamos. Bien. ¿Qué va a pasar con nuestra cintura y nuestra cadera? Tenemos los 3 centímetros de pinza, ¿cierto? Nos sale súper bien porque ese es el desahogo entonces que le vamos a dar a la cintura. Ahí tenemos perfecto nuestro desahogo, no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa con la cadera? ¿Cierto? Vamos a lo mismo. Si yo uno acá con línea recta, ¿cierto? Acá tengo un leve desahogo. Este desahogo, si yo lo sigo mirando de esta manera, nos da más de 2 centímetros, es decir, estaría perfecto. Ya no le tengo que aumentar más nada. ¿Listo? O sea, así nos va bien. Estamos bien con ese desahogo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es, vamos a unir en una semicurva, ¿sí? Hasta el punto que tenemos de la rodilla. ¿Por qué? Porque si nosotros lo unimos en recta, nos puede quedar acá un pico. ¿Listo? Si ven dónde va nuestra recta, moriría allá. Entonces en una semicurva y morimos acá donde tenemos la línea de rodilla. Nos podemos guiar, podemos subir esa recta hasta la línea de cadera, ¿sí? Sin embargo, vamos a morir esa curva en nuestra línea de costado. ¿Listo? Muy bien, tenemos el pantalón. Ahora, ¿con qué vamos? Vamos a bajar acá un poco. Listo, ahí. Vamos con la parte del busto. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que en el delantero le dimos 1 centímetro de desahogo nomás? En el posterior también se lo vamos a dar. Entonces, vamos a sacar sobre nuestra línea de sisa ese centímetro. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sacamos? 1 centímetro, ¿vale? 1 centímetro sacamos. Y lo vamos a llevar en línea recta a la cintura del pantalón, ¿listo? Hasta ahí lo vamos a llevar en línea recta. ¿Qué vamos a hacer en esta zona? Vamos a hacer una semicurva. Entonces, lo que nosotros llamamos suavizar las líneas, ¿listo? Hacemos el suavizado. ¿Listo? Entonces ya no nos queda un pico, sino nos va a quedar más relajadito. ¿Vale? ¿Qué vamos a marcar? De pronto pasadores, nuestra línea guía. Entonces vamos a usar la pinza y vamos a usar el espacio de los 3 centímetros para marcar ese pasador. Marcamos un punto en medio, sería la mitad, 1,5, y en medio de las pinzas marcamos un punto y vamos a dividir. Si ese pasador lo queremos de 6 centímetros para un fajón de 4 o de 5 que nos quede desahogado, entonces medimos 3 centímetros hacia arriba, 3 centímetros hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vamos a medir? 3 centímetros. 3 centímetros hacia arriba, 3 centímetros hacia abajo y marcamos ahí nuestro punto. ¿Listo? Ahí vamos a hacer marcación de punto. Marcamos punto. Punto para pasador. ¿Listo? ¿De cuánto? De 3 centímetros. Exacto. Bien. Ahora vamos con la línea de sisa. ¿Cuánto escotamos en el delantero? 2,5. ¿Listo? Desde aquí vamos a bajar 2,5, que es lo que escotamos para la sisa. ¿Listo? Me pregunta Olga. No, Olga, en el delantero se le dieron 3 centímetros de desahogo, ¿sí? A la cadera. No, en el posterior no lo está botando. Él mismo lo bota. Del ancho de bota,
si nosotros escuadramos la línea, nos está dando, ¿sí? Sin embargo, ese valor que les debe dar debe ser superior a los 2 centímetros, ¿sí? Si a ustedes les da menos de 2 centímetros el escuadre de la bota, ahí ya entonces sí deben medirle como mínimo 2 centímetros, ¿sí? Y hacer lo mismo que hicimos en el delantero. Unimos la línea con la cadera y la llevamos en semicurva a la cintura. ¿Listo? Pero normalmente salen más de 3 centímetros. O sea, salen 3 centímetros, 3,5. Teniendo en cuenta este desarrollo enterizo, ¿no? ¿Por qué? Porque este es de bota amplia, ¿sí? Si queremos un enterizo de bota más pegada, pues ahí sí tenemos que tener en cuenta que al momento de llegar a la cadera tenemos que dar los desahogos, ¿vale? Listo. Entonces, estamos bajando los 2,5, ¿cierto? Para la sisa, para nuestra nueva sisa, y vamos al hombro. ¿Recuerdan que sacamos la mitad? Sacamos nuevamente la mitad del hombro y vamos a correr hacia un lado y hacia el otro 2 centímetros para un total de 4. Entonces, 2 centímetros es lo que corremos hacia un lado, hacia el otro. ¿Listo? Y vamos a dibujar nuestra línea de sisa. Acuérdense que es en paralelo a la línea del hombro, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no nos vayan a quedar picos al momento del corte y del ensamble. ¿Listo? Ahora, por espalda, ¿cuánto le vamos a bajar? Bajémosle 2 centímetros. ¿Para qué? Para que no nos quede tan revocada esa línea de escote. ¿Listo? Entonces, 2 centímetros lo tenemos que bajar. Ahora bien, esto depende mucho del diseño. Esto es como lo básico, lo común que uno maneja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, ay, yo quiero que termine en B. Le hacen la profundidad de B. Ay, yo quiero que vaya cuadrado. Le hacen la profundidad del cuadrado, ¿sí? O sea, no, digamos que no es que interfiera mucho. Ya es según el diseño y la habilidad que cada una pueda desarrollar. ¿Listo? Entonces acá trazamos nuestras líneas. Bien, aquí tenemos ya nuestro molde, ¿sí? ¿Para qué proceso lo tenemos? Para darle costuras. ¿Listo? Entonces vamos a darle costura a nuestro molde. En la espalda no se acostumbran a hacer pinzas correctivas. La verdad no se acostumbra, ¿sí? A menos que, no, que es que la persona tiene tiene un poquito de joroba, ¿listo? Ah, listo, bueno, como tiene un poquito de joroba, pues hay que darle. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Trazamos una línea de la mitad de la sisa hacia la mitad de la medida de lo que es el alto de espalda, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué se acostumbra a hacer? Este sí, no voy a hacer esto en marcador para que nos quede fijo, sino es como un tip para que ustedes recuerden. Se hace de esta manera. Ustedes trazan la línea, más o menos a mitad de esta medida, a mitad de sisa, ¿vale? Y construimos la pinza. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Abrimos, ¿cierto? Aquí abrimos hasta la mitad. Con tijera, ustedes cogen y abren. Cierran la pinza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes cierran aquí, aquí abre. Entonces, lo que aquí se abre es la altura de esa joroba. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno dice, ah, le quedó perfecto, el escote le subió hasta donde tenía que subir. ¿Sí? Porque lo que pasa con las personas con jorobita es, uno, que esta medida se comienza a tirar hacia abajo, entonces no, me quedó tirante. O en su defecto en esta zona va a quedar tirante, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la jorobita les pide tela. Entonces la mejor manera es cerramos aquí la pinza, pero aquí al cortar el papel se nos abre y es así, nos termina dando una forma de esta manera. ¿Sí? Aquí sube, esto se corre un poco hacia acá y esto corre hacia allá. Sí, esta sería la forma en que nos termina quedando el molde. ¿Listo? Para que quienes estén interesados, o sea, al hacer esto, el molde de la parte de arriba gira. ¿Listo? Entonces vamos con aumento de costuras.
El posterior es aún más sencillo para aumentar costura que el delantero. ¿Por qué? Porque le vamos a aumentar 1 centímetro a todo, excepto el hombro, que es el que vamos a hacer el traslado de hombro con la costura incluida, y la bota, que pues ya sabemos que es un ancho diferente, ¿cierto? Entonces empezamos. Costuras por tiro de 1 centímetro. Entonces vamos marcando 1 centímetro de costura. ¿Listo? La entrepierna, 1 centímetro de costura. El costado, lo mismo el costado de la blusa. Listo, la sisa también, pues vamos a aumentarle el centímetro. Recuerden, ¿no? Si queremos sesgo, no es necesario, porque el sesgo, sí es cierto, él come tela, pero al ser una avena, pues da tela. Entonces, nos quedaría justo en la medida que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí es lo interesante, ¿cierto? Al delantero no le aumentamos costura. Te voy a mostrar acá. ¿Recuerdan que al delantero no le aumentamos costura? Bueno, entonces se la vamos a aumentar al posterior. ¿Cuánto? 2 centímetros. Entonces, 2 centímetros en el hombro. 2 centímetros en el hombro. ¿Listo? Aquí en tiro 1 centímetro, 1 centímetro en costado y 1 centímetro en la sisa. ¿Listo? Entrepierna 1 centímetro. Listo, entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la bota, los 5 centímetros de bota. Ok, acá. Los 5 centímetros de bota para hacer la pestaña. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que hicimos en el delantero. Les vamos a quebrar por donde está nuestra bota. ¿Listo? Y recortamos, ¿sí? Para que nos conserve la misma forma. ¿Listo? Ok, bien. Entonces, en este punto, dudas, niñas. Ok, Olga, no, lo que les acabé de explicar. La sisa de la espalda no se le hace pinza correctiva, ¿sí? No se acostumbra a hacer pinza correctiva. Normalmente uno necesita más desahogo en la espalda que en el delantero, ¿sí? Entonces por eso no se acostumbra a hacer. Con el básico, pues digamos en mi caso que realizo y con muchos básicos que he visto que realizan otras personas, no es necesario. ¿Listo? Entonces por eso acá no hacemos pinza correctiva. ¿Cómo vamos a sesgar? Pues tampoco. Digamos, no es tan necesario. ¿Listo? Vista. Quienes vamos a manejar vista. Ah, bueno, antes de, hacemos lo siguiente. Verificación. ¿Listo? Entonces, ya que ustedes tienen esta información, ¿cierto? Ya la tienen así todo, muy bien organizadito y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos digamos, a recortar. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van a calcar. ¿Listo? Esta información no la van a cortar, no le vayan a hacer nada, ténganla así, porque pues el día que necesiten, aquí tienen la información para ayudarse. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo, bueno, en este caso lo voy a hacer. Vamos a calcar. ¿El objetivo cuál es de esto? Uno, ya sacar el molde del despiece que uno normalmente llama. Y dos, poder hacer las verificaciones. ¿Listo?
para hacer posibles correcciones. Entonces vamos a marcar. Sí les aconsejo siempre marquen sus piquetes, todo lo que ustedes le puedan dejar al patrón para guiarse, porque muchas veces uno no le marca em, las líneas, sí, como sus respectiva información, y luego nos quedamos con que vamos a hacer otro desarrollo y no podemos. Listo, pues digamos no es que no podamos, no es tan sencillo como el tema de ya tener líneas guías. Importantísimo en este caso, vamos a dejar nuestra línea a plome. No pasa nada aquí que salga de esta manera, ¿listo? Así debe salir. Listo. Aquí estamos. Ok, aquí tengo entonces nuestro posterior para antes de cortarlo, siempre nos vamos a guiar con el delantero. Listo. Y recortamos siempre primero el delantero, ¿listo? Siempre vamos a recortar primero el delantero. ¿Por qué? Porque se nos bota casi siempre las medidas. Si hay algo que regir, pues él básicamente es el que nos dice que hay que corregir, ¿no? Ustedes lo pueden hacer con rodajas, lo pueden hacer con alfileres si necesitan pasar. Y hacemos lo mismo, las líneas de aplome siempre se deben marcar, ¿listo? Bueno, chicas, em, bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro delantero, ¿listo? Entonces voy a retirarles esta imagen para que no se me vayan a confundir. Acá. Tenemos la marcación del posterior y tenemos ya nuestro delantero. Está un poquito grande, es correcto. Ya tenemos la bota, tenemos las costuras. Entonces lo vamos a marcar, ¿cierto? Este es el delantero. ¿Cuántas veces se debe cortar esta pieza? Dos veces. Entonces, por dos veces, listo, para que lo tengamos presente. Y es importante, tiene costura. En muchas ocasiones, bueno, lo digo de forma personal y una experiencia, y es que cuando trabajaba a la sobremedida, en ocasiones se me olvidaba. Yo, ay Dios, ¿será que ya este desarrollo le aumenta? ¿No le aumenta? Entonces lo mejor siempre es apuntar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestra verificación de medidas. Nosotros al delantero ya le dejamos la línea de cintura, ¿cierto? Esta línea de cintura o esta guía, ¿se acuerdan ustedes que aquí hay una pinza de 3 centímetros, ¿cierto? Nosotros la tomamos a la línea de cintura donde unimos la blusa con el pantalón. Por lo tanto, ¿cómo la verificamos en la parte del posterior? Por la cintura del pantalón. ¿Listo, chicas? Cintura de pantalón. Entonces siempre se verifica por esa línea. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos paramos acá en nuestro piquete con piquete y corroboramos. ¿Listo? Por eso es importante antes de cortar. Corroboramos. ¿Listo? Aquí en este caso me hacía falta 1 centímetro. Perfecto, porque lo estamos corroborando. Entonces, nos paramos en ese mismo punto. O sea, ustedes se paran acá, en el punto de cintura, ¿cierto? Y ahora vamos a verificar el posterior. ¿Listo? Ay, a ver acá. Porfa, me van diciendo si se ve, si no se ve, porque como está tan largo, entonces esto se nos, se nos complica un poco. Listo, me dicen que la imagen se está viendo un poco borrosa. ¿Mejoró, Olga? Me confirman, ¿listo? Ya ahora sí como que se ve mejor. Listo. Entonces nos paramos en línea, otra vez en la línea de cintura. ¿Listo? Y vamos verificando. Entonces aquí ya nos casa perfectamente con nuestra línea D
de bota. ¿Listo? Aquí estamos bien. Aquí la estamos verificando sin la vista, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vista ahorita, cuando vayamos a cortar, la marcamos, la doblamos, entonces nos tiene que salir bien, ¿vale? Entonces, vamos ahora por dónde? Por tiro, ¿listo? Por tiro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir, ¿sí? Nuestro punto de tiro con punto de tiro y vamos a empezar a bajar. ¿Listo? Mira, en este caso acá tenía corrida la línea. ¿Ok? Entonces es importante siempre la escuadra de las líneas, porque al escuadrar podemos cometer esos errores. ¿Listo? Siempre escuadrar, ¿vale? Entonces ya una vez tengamos la verificación y tengamos corregido, ¿qué hacemos nosotros? Verificamos esas líneas, ¿cierto? En este caso, ok, disculpa, se me ha ido la imagen. Los 5 centímetros de bota los marcamos. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sí, doblamos para corregir nuestra línea de bota. Oye, es correcto, ahora sí doble bien el papel. ¿Listo? Perfecto, ahí vamos a cortar. ¿Qué nos hizo falta verificar, chicas? Ninguna me dijo. El hombro, ¿listo? Mira, corroboramos hombro y ahí está. Sin embargo, esta es una forma. La otra forma, que es donde yo les digo, si nos va a salir estéticamente bien la curva, es la siguiente. Nosotros vamos a enfrentar hombro con hombro. Listo, lo vamos a enfrentar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de saber si esta curva, ¿cierto? Nos va a salir eh, armoniosa o nos va a salir con punta. Ahí nos está saliendo armoniosa. Si en algún momento vemos que nos va a salir así, hay que corregir. ¿Listo? Porque estéticamente eso no es aceptable. Esto no se ve bien, ¿sí? Esto no hace parte de una prenda que vaya a armar bonito. Muchas veces nos suele suceder con las mangas. Yo no sé si ustedes en ocasiones les ha pasado que van a montar la manga y esto está en pico. Entonces uno que hace, uno llega y se mete acá un poquito y se mete acá un poquito para tratar de armonizar. Lo mismo pasa acá, ¿listo? Desde que no nos vaya a quedar en esta forma, no hay inconveniente, ¿listo? Entonces acá nos está quedando bien. Quiere decir que vamos bien. Entonces ahora procedemos a cortar nuestro patrón. Ahora sí podemos cortar, ¿listo? Entonces ya sabemos que como tiene costura es importante en la marcación que todo tiene costura y dejarla escrita en el molde. ¿Listo? Si ustedes de pronto quieren, no, que yo quiero que el delantero no ponerle botones, quiero que me quede completo y le quiero poner cierre en el posterior, lo pueden hacer, o sea, lo mismo que yo les explicaba anteriormente. ¿Listo? Solamente tienen es que dejar la costura completa y ya del resto sencillo. Centro de espalda del posterior iría abierto para poner el cierre y hacemos lo mismo de la línea de cintura hacia abajo 15 centímetros, bueno 12 para que no les quede tan largo y listo. Los pasadores en el delantero. Los pasadores en el delantero hacemos lo siguiente. ¿Listo? Esta es nuestra línea de cintura. Esta es nuestra línea de cintura, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la mitad.
Ya no nos queda acá porque esta es nuestra línea de aplomo. Vamos a ubicar aquí la mitad de la medida total, con costura, la mitad. Y vamos a subir y a bajar 3 centímetros, ¿listo? 3 centímetros. Subimos y bajamos 3 centímetros. Y marcamos punto y marcamos punto para ubicación del pasador. Listo, al momento de la tela, ahí ubicamos. Listo, chicas, entonces vamos a marcar acá, que es nuestro posterior, que va por 2 veces y que tiene costura. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Resulta que como le dejamos costura, le vamos a hacer vista, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la vista. Eso es aún más sencillo. Porque como ya tenemos, ¿cierto? Las piezas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar. Vamos a marcar teniendo en cuenta que la sisa nos tiene que coger papel. ¿Por qué? Porque vamos a forrar esa parte. Entonces, como mínimo 5 centímetros nos debe coger de sisa, ¿cierto? Y marcamos en esta forma. Vamos marcando por todo el orillo. ¿Por qué esperamos a este momento? Porque es cuando la pieza ya tiene la costura. ¿Listo? Esto, ya tiene la costura. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcarle los 5 centímetros, ¿sí? Y en esta parte del centro de espalda ya depende el gusto, ¿sí? Normalmente de la mitad, como el cuento, de la mitad de la sisa hacia arriba no aconsejo hacer vistas porque se tienden a levantar. Entonces, cogemos más o menos la mitad, que eso sí lo podemos hacer en un promedio visual, y lo que hacemos es trazamos una semicurva en ese. ¿Listo? Lo importante de esta semicurva que es, ustedes la pueden hacer mano alzada porque es una vista, ¿sí? Que no, en esta zona no vaya a ser angostica, es decir, vamos a evitar hacer esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí se nos puede salir, está muy angosta, ella debe bajar más. La razón de ser de esta curva, ¿cuál es, niñas? Para que ustedes de pronto digan, no, pues yo la quiero hacer recta. Que tenga el desahogo, que no vaya a tirar y a templar. ¿Listo? Entonces, por eso casi siempre se acostumbra a hacer esa semicurva. Y en ese orden de ideas le ponemos la dirección en que tenemos que cortarla, ¿cierto? Que es vista de la espalda o vista posterior y que va 2 veces. ¿Listo? Y recortamos, procedemos a recortar. Vamos a recortarla y vamos con la vista del delantero. Entonces acá en este punto, ¿cierto? Tenemos el posterior con su respectiva vista. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora con la vista del delantero. ¿Listo? Hacemos lo mismo. Entonces colocamos nuestro molde de tal manera que nos coja bien, sobre todo el costado, ¿cierto? Marcamos. Siempre marcamos bastante, digamos, de la altura de busto un poco más hacia abajo. Y vamos a usar la vista del posterior para que nos quede tal cual la medida de costado. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer acá en la parte del delantero? Acá sí vamos a mantener la medida. Es decir, si mide 5 centímetros, vamos a seguir midiendo los 5. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros tenemos el busto. Y el busto al ser redondito, lo último que queremos es que nos quede templado. ¿Listo? Entonces, acá también pueden bajarle 5.
¿sí? Ahí está. Ustedes le bajan 5 y se vienen también en una semicurva, ¿cierto? Y hacemos esto. Lo ideal es que el busto nos quede libre, que esa vista no nos quede montada en el busto para que no nos vaya a generar bolsa ni más cosas. ¿Listo? De esta forma. Entonces, aquí en esta zona, yo les aconsejo marcar un piquete, que ese piquete significa centro arriba. ¿Listo? Y en el posterior también. ¿Por qué les digo esto? Por dos razones que ya siempre me han sucedido. Increíblemente, algunas personas hacen esto, voltean, ¿sí? Y me dicen, no, es que este es el escote, este es el costado, ¿sí? Y este es el hombro. Y uno dice, oh, no puede ser. Y se embolatan con esta pieza derecho y revés. Listo, entonces, si nosotros le marcamos un piquete, que significa centro arriba, pues siempre vamos a ubicarlo centro arriba. Entonces, yo ya sé desde una entrada que esto es centro arriba. Por lo tanto, si lo tengo así, esto viene siendo un hombro y esto viene siendo una sisa, ¿cierto? Listo. Y así no hay ningún inconveniente. Ubicamos la dirección y le colocamos vista delantero. ¿Listo? ¿Por cuántas veces? Por 2. Y procedemos a recortar. ¿Listo? Y así ya vamos finalizando. ¿Qué nos hace falta? La medida de pasadores, la medida del bajón y, bueno, ya la medida del bajante ya la tenemos, esa sí ya está con costuras, ya está total, o sea, ese no hay inconveniente, ese ya está listo. Listo, entonces acá tenemos nuestro delantero y acá tenemos la vista. ¿Vale? Así nos queda. ¿Qué vamos a hacer? Con los pasadores es muy sencillo. Entonces vamos a sacar un rectángulo, ¿cierto? ¿De cuánto? Dijimos que lo íbamos a dejar de 6 centímetros. ¿Por qué? Porque si dejamos un fajoncito de 4 o 5, tenemos el desahogo apenas para hacerlo, ¿cierto? En la foto podemos ver que el diseño de los pasadores es amplio, ¿sí? Es ancho. Entonces vamos a dejarlo de una amplitud de 3 centímetros. Entonces 3 centímetros vamos a lo mismo. Si él debe quedar terminado de 3, más el doble son 6, más 2 son 8. De 8 centímetros vamos a cortar los pasadores. ¿Listo? ¿Por cuánto de largo? A ver, ¿quién me dice cuánto de largo? ¿Mm? Ya lo hemos dicho, porque nosotros marcamos en el patrón puntos con una medida específica para ubicar los pasadores, ¿cierto? Entonces, a ver, de 6 centímetros, muy bien, Judith. Entonces, 6 centímetros es la marcación que tenemos en el molde, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Costura. Entonces, vamos a dejarle 9 centímetros de costura. Perdón, vamos a dejarle 3 centímetros de costura, 1,5 hacia arriba, 1,5 hacia abajo. Listo. ¿Por qué se acostumbra? Porque 1 centímetro comemos de costura. Sin embargo, cuando él dobla, nos empieza a robar un poquito. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Listo? Lo dejamos de 9. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la medida del molde de un pasador, ¿cierto? Pero resulta que tenemos 4 pasadores. Entonces, hacemos la tira de una vez de lo que nos va a consumir los 4 pasadores, que serían 9 por 4. ¿Quién me ayuda? 36, ¿cierto? Entonces, hacemos la tira completa de todos los pasadores. No nos vamos a hacer un molde pequeño para cortarlo 4 veces, ¿cierto? Ni de forma industrial, eso es comercial. Realmente quita demasiado tiempo hacer un molde tan pequeño. Entonces, acá tenemos nuestra medida, ¿sí? Hacemos piquete aquí, ¿por qué? Porque esta es la medida por cada pasador. ¿Y qué le vamos a colocar acá? Pasadores, ¿cierto? Por 1, porque lo vamos a cortar una sola vez. Y aquí vamos a poner, salen, ¿cuántos pasadores? 4 pasadores. ¿Listo?
para que sepamos en el molde que esa tira nos van a salir 4 pasadores. Y recortamos. Esto igual es en vista al diseño que tenemos. No, que yo quiero el pasador sesgado. Sesgas el pasador y lo colocas. Que quiero doble pasador, coloca doble pasador sesgado, ¿sí? Es decir, esto, lo que es el tema de los pasadores, lo que es el tema del bajante, es algo que es muy personal, o sea, va según el diseño, no tiene que ser estrictamente como dice como se dice. No, ustedes pueden variar esa información. ¿Listo? Bueno, chicas, ya en este punto, el fajón al igual que el bajante delantero, son medidas. Entonces, digamos, nosotros podemos, el bajante lo tenemos de 8 centímetros por 46. Listo, esa es la medida para este enterizo. Sin embargo, bueno, esta sí es fija, depende mucho de la medida que le estemos dejando, varía pues según el básico de ustedes, obviamente, del talle delantero, varía demasiado eso. Y el fajón sí lo vamos a hacer, en este caso se ve que es largo, ¿sí? Digamos, está cayendo bastante largo. Entonces, perfectamente de 2 metros, por lo que podemos cortar de 2 metros, y si esto tiene un ancho de 4 centímetros, ¿cierto? Sería de 10 al doblez, para cortarlo al doblez y que nos quede muy bonito. Entonces, el fajón es sencillo. Lo podemos cortar, vamos a ponerlo acá, de 2 metros por 10 centímetros. Por 2 metros, ¿listo? 2 metros por 10 centímetros. Que al ancho de la tela no me alcanza porque el ancho de la tela tiene 1,5. No pasa nada. Ustedes cortan 1 metro, ¿cierto? Por 10 centímetros, 2 tiras. ¿Sí? Por 2 tiras. Las unen en centro de espalda y les queda su fajoncito bien bonito. ¿Listo, chicas? Judith, si quieres hacer el bolsillo grande, ¿qué tan grande? Judith, hoy en día, yo le soy sincera, antes habían unos patrones y unas medidas específicas para hacer bolsillos. Hoy en día es algo tan importante y es el celular. Su merced llega y acomoda, este es su patrón, ¿sí? Este es, te lo voy a hacer con el despiece. Y pues incluso para todas porque suele suceder mucho. Entonces, este es nuestro despiece. Voy a ponerle una hojita acá, ¿cierto? Este es nuestro despiece. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes colocan el celular. La boca de bolsillo, después de acá de la cintura, 4 centímetros, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. 4 centímetros de la boca del bolsillo, de la cintura hacia abajo, 4 centímetros para boca de bolsillo, para iniciar la boca de bolsillo y como tal boca de bolsillo, 14. ¿Listo? 14. ¿Qué tan grande es la pregunta de Judith? Pues Judith, mira, tú pones el celular acá, tú llegas y así, literalmente pones así el celular, ¿sí? Y te guías. Ah, bueno, me quedo acá, voy a darle un espacio de 3 centímetros. Y vienes y marcas acá. Y tienes tu bolsillo. ¿Listo? Esa es la mejor forma. Porque hoy en día, ¿quién no se echa el bolsillo el celular al bolsillo, cierto? Ahora bien, ¿por qué les aconsejo eso? Porque suele suceder que uno muchas veces se guía acá, le bajo 4, hago la curva, le doy 5 de profundidad y 15 de ancho. Resulta que el celular se empieza a salir. Ay, es que se me cayó el celular, el bolsillo es muy chiquito. Entonces, una de las mejores formas es el celular. Si es para Judith y en su defecto, em, no usan celular, no me gusta, yo no me arriesgo las llaves, entonces sí, le vamos a bajar 5 centímetros acá por el costado, ¿listo? Vamos a marcar unos 15 centímetros para la línea y lo trazamos de forma recta, ¿cierto? Y lo vamos a unir, ¿listo? Y sacamos nuestro bolsillo para las llaves, ¿no? Ténganlo muy presente, para las llaves. Y así hacemos nuestro bolsillo.